buenas a todos. Veréis, en este vídeo voy a explicar cómo hemos convertido un quad de motor de combustión, un quad de gasolina, a un quad eléctrico con, lógicamente, motor eléctrico. Vamos a ver en este vídeo todos los elementos que forman el quad eléctrico. Los elementos que forman el quad eléctrico son muy similares a los de un vehículo eléctrico de verdad, un coche. Eso sí, salvando muchísimas diferencias, pero el coche lleva un motor eléctrico como este. En este caso es un Brusler sin escobillas, no como en el Zoe que vimos. Es trifásico. A ver, lleva también una batería de alta tensión. Esta se queda en 48 voltios, está ahí en el límite. Pero sí que es de litio. De hecho, es un trocito, un octavo de una batería de un Ford, de un vehículo híbrido, creo que es un Ford C+ o algo así. Lleva una unidad de control de motor eléctrico, igual que en un coche normal y corriente, y incluye una unidad de gestión de la batería, igual que en un coche, una BMS. Le hemos añadido nosotros, por motivos de seguridad, hemos añadido una seta, un interruptor de seguridad, ¿vale? Que cuando lo pulsamos corta la salida de positivo, a ver, está por aquí, corta esta salida de positivo, bueno, sí que llega a un contactor, a un automático, ahora intentaré enseñároslo, corta y no va más allá. También, o si no hay contacto, ahí se puede escuchar el contactor activarse, sí, ¿vale? El contactor que está aquí, bueno, si no hay contacto no se activa, o si la seta de seguridad no está elevada, no se activa. A ver si puedo enseñaros el contactor. Bueno, el contactor sí, es esa pieza metálica de aquí. Está aquí. Vale, ese contactor es simplemente un relé bastante grande, bastante potencia. De tal manera que si como dispositivo de seguridad, si la seta está activada o no hay contacto, no llega positivo 48 voltios a la bobina del contactor y no cierra, no deja pasar 48 voltios a la unidad de gestión de motor. Estos son básicamente los elementos que dispone este quad eléctrico. Vamos a ponerlo en marcha, que lo veáis. Activamos, ponemos contacto y nada, giramos el puño. ¿Vale? Eso sería marcha adelante. También hemos puesto un interruptor de marcha atrás. Todo esto está gestionado aquí en estos switch, en estos, a ver, yo lo diré, en estos conectores. Según pinchemos, unamos, va a hacer una cosa u otra. Vale, ahora hemos puesto marcha atrás, ¿eh? Y esa es la velocidad máxima. Fijaos que está limitada. La marcha atrás está limitada en velocidad. ¿Qué más tenemos? Tenemos un cargador, una fuente de alimentación, bueno, como en el vehículo. Esta es de 58,8 voltios. Y nada más y nada menos. Vamos a entrar en la BMS, vamos a ver qué podemos hacer con ella, que a fin de cuentas es el objetivo de este proyecto que han hecho los chavales, con ayuda del profesorado. Y bueno, vamos a entrar aquí con una aplicación del móvil, que es lo que más me interesa, y vamos a ver el estado de la batería. Venga, esta es nuestra batería. Son 14 celdas en serie. ¿De acuerdo? Esto eran 28, era un paquete así de largo, bastante el doble que este. Y al lado tenía otro paquete de 28 y bueno, esto es como mucho un cuarto de la batería original de un Ford Focus, creo que es híbrido. Vale, cada una de sus celdas, pues a ver si puedo verlo por aquí, tiene conectado entre su borne positivo. Si destapamos, ¿sí? Bueno, aquí se ve a mala espera, pero bueno, aquí tiene entre su borne positivo, sale el cablecito que viene a parar a la BMS. Entonces tiene 14 cables de positivo de cada una de las celdas y el borne negativo. ¿Vale? Tenemos borne negativo a este lado, borne positivo a este otro lado. Esto en total, pues ahora mismo creo que está al 50% aproximadamente, está marcando sobre los 52 voltios. Ahora lo vemos.
Vale, tenemos también la BMS, que es un 14S de 48 voltios, 150 amperios. Bueno, es de esta de los chinos, con su sonda de temperatura y su puerto de comunicación Bluetooth. Bueno, tiene el puerto de comunicación UART industrial, pero nosotros con Bluetooth tenemos bastante. Borne negativo de entrada y salida de negativo, esto también lo vemos ahora en el esquema. Bueno, en esta primera pantalla no sale gran información, pero sí que ya nos dice el estado de carga de la batería, el SOC, 99,5%, la tensión total de la batería, que es 51,5%. Ahora mismo no hay corriente ni carga ni descarga, está el cual parado, sí que está conectado, pero hay contacto, por así decirlo, pero está parado y balance energético cero. Vamos a ver la segunda pantalla, entramos ya en los menús y aquí ya tenemos más detalles. En la interfaz principal, pues aparte de lo dicho anteriormente, vemos que ya nos indica la tensión máxima de celda, la tensión mínima, ¿vale? El número de ciclos. Acabamos de conectar la BMS a la batería, por lo tanto no hay ciclos ahora mismo de carga y descarga. Y bueno, diferencias de tensión entre la celda máxima y mínima, alarma de fallo, número de sensores de temperatura 1, esta BMS tiene un solo sensor, y el número de las 14 celdas, la tensión por celda. ¿Vale? Aquí tenemos, pues bueno, la número 3 es la tensión mínima, 3,58, y la máxima, la 14, 3,72 voltios. Venga, vamos a siguiente pantalla. Bueno, si entramos ahora aquí abajo a la derecha en ajustes y parámetros, bueno, estos ajustes que hemos visto anteriormente podemos modificarlos igualmente. Pues no sé, por ejemplo, tensión mínima de celda 2,7 voltios, pudiéramos cambiarlo. ¿De acuerdo? Es alguna cosa interesante. Protección contra diferencia de tensión 0,8. Corriente de descarga y carga. ¿Vale? Todo esto podemos modificarlo nosotros a nuestro antojo. ¿Qué más? Vamos a ver. Si entramos en características de la celda, de la batería, tenemos que es de ion litio, la capacidad nominal. Esta capacidad deberíamos de ajustarla a la de nuestra batería, que yo creo que es un poquito menos. Tensión nominal por celda, 3,6 voltios, en fin. Distintos parámetros que podemos ajustar y que ya hemos visto antes en la pantalla principal. En configuración de placa de adquisición, bueno, si vamos a utilizar más de una BMS, nosotros solamente tenemos una, pues el número de BMS, el número de celdas por BMS y el sensor. Si tuviésemos 2 o 3, hasta 3 podemos aquí ajustar o leer parámetros. ¿Qué más? Tenemos protección de temperatura. Aquí ya entra en más detalles sobre las protecciones de temperatura máxima y mínima, tanto en carga como descarga. Podemos modificarlas igualmente. Y luego ajustes del sistema, pues bueno, interruptor de carga, de descarga, esto que podemos hacer que no se descargue, que se cargue, o no se descargue o no se cargue. Actualización del software y bueno, restablecer contraseña, etcétera, por si queremos cambiarla. Bueno, vamos a ver cómo vamos a entrar en el menú principal, en la pantalla principal, y esta corriente de carga y descarga vamos a ver cómo se modifica igualmente la tensión. Voy a grabar la pantalla cuando esté el quad en funcionamiento. Lo que hemos hecho es poner la batería a cargar. Vemos aquí cómo es la tensión, la corriente de carga ahora es positiva, 3,8 amperios, va variando un poquito, y las tensiones de cero pues también variarán poco a poco. Vamos a ver si hay una actualización. Ahí está.